lo llevamos cautivo en obediencia a ti en esta hora. Derribamos toda fortaleza y todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Todo espíritu de distracción, de duda, de incredulidad, lo atamos y lo echamos fuera en esta hora. Y declaramos tu presencia en medio nuestro, obrando y operando. Padre, trae liberación en esta hora, en el nombre de Jesús. Trae libertad para que tu palabra llegue a los corazones y dé fruto en abundancia. Así como dice tu palabra que la nieve cae, la lluvia cae, riega la tierra y no vuelve vacía, sino que da fruto. Así tu palabra dé fruto al 100% en cada corazón. Te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra y pedimos que tu Espíritu Santo se quede reinando en esta hora, en este lugar. Amén y amén. Tome su asiento. Quiero compartir una palabra en esta noche. Quiero hablar acerca de la edificación y el crecimiento. Amén. Que usted pueda ser edificado y crecer en las cosas de Dios. Dice Mateo 7:13. Vamos a leer todos estos pasajes de Mateo. Mateo 13, 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabe que este versículo, este pasaje, lo he escuchado predicar a mi pastor cientos de veces? Él era muy evangelista y cada vez que predicaba este pasaje, yo me hacía una idea mental de esa puerta angostita donde uno se apretuja para poder pasar. Pero veía esa puerta ancha que iba una multitud, pero caían al infierno. Y no sé por qué siempre me hacía esa idea, esa imagen mental, cuando lo escuchaba a mi pastor predicar de esto. Y era un versículo que me daba temor. Y cuando hoy estaba mirando esta palabra que compartió el apóstol Ledesma, y veía la importancia de esto, y qué importante que es entender que hay un camino que nos lleva a vida eterna, y ese es el camino angosto, y aquel camino que parece que van todas las multitudes, es ese camino ancho que nos lleva a perdición. El mundo muchas veces no puede entender cómo cuando una persona es correcta, sincera delante de Dios, íntegra en las cosas de Dios, y anda haciendo las cosas bien, va en contra de la corriente y es bendecida y es prosperada y parece que les va mejor que a los que no tienen a Dios. Realmente les cuesta entender. Y dicen: mirá, yo no pago esto, me engancho de aquello, ando haciendo cualquiera y me tendría que ir mucho mejor, tendría que progresar, tendría que prosperar, tendría que tener más cosas. Y aquellos que pagan todo, que son honestos, que devuelven lo que encuentran, que les va mejor que a mí. Y a veces cuesta entender. Y caminar contra la corriente es difícil, pero déjeme decirle que al final las bendiciones son mucho mayor y son mucho más lindas. Amén. Muchos creen que si la mayoría hace algo, que generalmente vemos esto, lo que hace la mayoría, lo que hace la multitud, parecería ser algo bueno. Y creemos que porque la mayoría hace eso es lo correcto, pero no es así. No por hacer todo el mundo lo mismo quiere decir que sea algo correcto. Hoy tenemos mucha gente que anda en corrupción y no es algo correcto. Hoy tenemos mucha gente que anda de una forma fraudulenta en diferentes áreas de su vida y no es lo correcto. Hoy vemos mucha gente que vive en engaño,
en promiscuidad, en mentira, y no es lo correcto, pero parece que si todos lo hacen. He escuchado montones de veces cuando dice, y la nena quiere salir a bailar, tiene 14 años, bueno, y si todas las amiguitas salen. Y eso, por más que todos lo hagan, no es lo correcto. Sí, porque después nos agarramos la cabeza y nos encontramos con montones de problemas, ¿no? Pero bueno, yo quiero guiarlos hoy a que puedan ser edificados y puedan crecer en las cosas de Dios. Sigue diciendo el versículo 15 de Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Sabe que aún dentro del pueblo de Dios, pero pastor, en la iglesia pensé que eran todos buenitos, todos, no, si hay, dijo Dante Gebel, hay de todo en la viña menos uva. A veces nos pasa esto, encontramos de todo. Y muchos creen que aún dentro del pueblo, ¿sí? Todos son correctos, pero aún hay falso profeta. ¿Y cómo es la forma de identificar a un falso profeta? ¿Por qué falso profeta? Porque no estamos hablando de un profeta como ministerio profético, sino que muchas veces en nuestra boca tenemos poder de profetizar y muchas veces nos lanzamos a decir palabras proféticas y esas palabras realmente no son verdaderas. ¿Y cómo identifico a un falso profeta? Número uno, los frutos es lo indispensable para identificar a un falso profeta. Dice el Señor, por su fruto los conoceréis. Tiene fruto que respalde sus palabras, sus dichos, lo que está haciendo. La forma de identificarlo, nos sigue diciendo acá el libro de Mateo, versos 16 y 17, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Nosotros, la palabra nos está identificando o nos está permitiendo, cuando dice por su fruto los conoceréis, nos está dando permiso, autorización a poder identificar o a poder juzgar, ¿sí? A poder medir, si lo pondríamos en alguna manera, a las personas por sus frutos. Yo cuando alguien viene y me habla y me puede decir, no, pero de cierta área, y me quisiera venir a dar un consejo, si yo viera que es alguien, ayer hablábamos con un pastor amigo, y yo digo, si yo me voy a poner bajo la consejería de alguien, bajo la supervisión de alguien, buscaría que esa persona me supere en todo. Yo no sé usted, pero yo no permitiría pedirle un consejo a un niño, no por despreciar un niño, pero creo que no tiene experiencia, madurez ni crecimiento en muchas de las áreas de la vida para que él pueda aconsejarme. Y quizá por experiencia podría buscar a alguien mayor que pueda ver que tenga un respaldo en frutos, ¿sí? En las áreas por lo menos que le voy a aconsejar. Podría ser o no tener buenos frutos en algún área, pero si yo voy a buscar un área de consejería, ¿sí? Que él vea que en lo cual ha producido, ha crecido, entonces diría, bueno, esto sería bueno para poder ser aconsejado de eso. Entonces, lo que la palabra nos da es el permiso, ¿sí? Para poder juzgar, para poder medir, para poder ver a las personas por los frutos que tiene. Y Dios dice que hay profetas falsos y que hay gente convencida que va a ir al cielo, y la palabra de Dios nos dice que no es así. Hay gente que cree que por el solo hecho de asociación con la iglesia o de participación en la iglesia tiene el cielo ganado. Pero la palabra nos habla de que los frutos nos van a dar realmente la entrada al cielo. No los dones, ¿sí? Sino los frutos. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio y una transformación, los frutos van a hablar
precisamente por nosotros. Daba testimonio a la pastora y mucha gente va a hablar cuando vea los cambios y los frutos. Hay gente que muchas veces estuvo en una iglesia y bueno, y hay diferentes cosas que le puedan haber afectado. En esta iglesia vi, escuché y hablaban de esto, del otro. Eso me molestaba, eso no me gustaba, siempre pasa lo mismo. Pero cuando yo veo que hay algo que está dando fruto y cuando estoy en eso, eso hizo que yo fructifique también. Y cuando yo obedecí, vi el cambio y vi los frutos en mi vida, entonces digo, wow, a esto no tengo para qué darle, no tengo con qué darle. Que sí que ahí eso me ayuda a seguir adelante y a seguir creyendo que eso realmente es algo que está fructificando. Los frutos del Espíritu: paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza, gozo, amor, fe. ¿Están creciendo en mí? Ay, pastor, lo dijo muy rápido, ¿cómo es eso? Busque los frutos del Espíritu y empiece a ver, ¿hay paciencia en mi vida? ¿Estoy teniendo paz en mi corazón? Si yo ya estoy haciendo algo incorrecto y tengo convicción de pecado, que lo que está incorrecto, ya el fruto del Espíritu de la paz me está faltando. Ya no puedo tener paz en mi corazón, porque yo sé que lo que estoy haciendo está incorrecto. Yo sé que esto me está causando carga, el diablo me trae culpabilidad, sé que hay personas que esto le está molestando. Eso ya, el fruto de la paz no está obrando en mí, un fruto menos. Y los tengo que tener a todo. Buenísimo sería que tengamos todos los frutos. Pero ¿sabe algo? Yo puse un cuadrito ahí el sábado, el domingo creo, que me gustó muchísimo. Hay un simbolito de esos de trabajo, un cartelito con un casco, y dice, Dios todavía está trabajando en mí. Todavía falta, está trabajando, pero vamos en el proceso de trabajo. Estamos en el proceso de edificación, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros estamos diciendo, bueno, los frutos van creciendo en mi vida y yo voy camino al crecimiento de esos frutos. Entonces, tengo paz. La mansedumbre, ¿cómo está la mansedumbre? Ay, que yo sabe lo que me cuesta eso. Te cuesta, pero estás poniendo un poquito ahí, le estás ayudando al Espíritu. Y si cuento 1, 2, 3 para no calentarme, y si cuento hasta 4 lo mato y ya. Y bueno, empecé a contar hasta 100 y seguí ayudándole a Dios, que en ese proceso de los 96 que te van faltando, mientras seguís contando, te va a venir la mansedumbre. Entonces, ir ayudando a ir creciendo. ¿Y cómo está la bondad y la benignidad? ¿Y cómo está el gozo? ¿Cómo está el gozo? No es estar todo el día riendo, sino tener esa paz interior, esa alegría interior, que yo tengo la seguridad de que Cristo está obrando en mi vida. Eso es lo que produce el gozo en mí. ¿Y cómo está la templanza? ¿Y cómo está la fe? Entonces, cuando son 9 esos frutos del Espíritu, los empiezo a ver y digo, me falta me falta. Si de los 9 me faltan 7, tengo que empezar a preocuparme más. Si de los 9 tengo 6, 7 bastante parejitos, digo, voy bastante bien. Y así hasta que alcance, ¿sí?, la totalidad de que estos frutos crezcan en mí. ¡Wow! Venía re bien con la paciencia, pero hoy estuve en la cola del banco y se me fue la paciencia, ya perdí todo. Bueno, empezá a trabajar otra vez para que esa paciencia fructifique, ¿sí? Es un proceso en el cual tenemos que ir y ahí se va produciendo la edificación. También, ¿cómo podemos ver los frutos en las personas? También lo podemos detectar por la atmósfera que los rodea. ¿Cómo puedo saber un falso profeta? Estamos hablando de esto, de alguien que supuestamente está hablando, ¿sí?, y no concuerda sus dichos con sus hechos. Primero por los frutos y después por la atmósfera que lo rodea, nos va a hablar de que si realmente esa persona tiene buenos frutos. Sus amistades cómo son, con qué tipo de amistades se relaciona. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su economía, sus finanzas? ¿Cómo está su ministerio? ¿Qué está haciendo para Dios? Entonces, cuando yo miro la atmósfera en la cual él está involucrada, no, él no falta nunca a la iglesia, sí, los domingos y los miércoles está siempre acá. Y después que sale acá, ¿qué hace? ¿Dónde va? ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién se junta? ¿Con qué se alimenta? Ahí empiezo a conocer
qué tipo de fruto esa persona tiene. ¿Su familia? ¿Su familia da testimonio de que él es un verdadero cristiano? ¿O simplemente es una persona de la cual dicen, no, este es uno que va a la iglesia nada más? Entonces, cuando vemos todo eso, podemos ir viendo los frutos de esa persona. Entonces, cuando consideramos su palabra profética, cuando consideramos qué clase de profeta es, ahí decimos, wow, esta persona está en serio problema. Dice Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿te acordás a cuánto les di palabra, a cuánto les hablé, a cuánto le... dijo el Señor, sigue diciendo, ¿a cuánto profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo que cuando Jesús se refiere aquí a esto, Jesús está diciendo, estoy hablando con un religioso que me dijo, mirá, hice esto para Dios, pero lo único que estabas haciendo era haciéndote ver, y el Señor va a decir, apartate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Por eso hablamos que muchos están creídos que por simple hecho de estar asociados a una iglesia o participar de una iglesia, tienen el cielo ganado. Y no es así. Por eso yo le animo a que usted entre en un proceso de edificación y usted no se quede afuera. Usted pueda crecer y ser edificado para alcanzar y ganar lo que Dios tiene para usted, el propósito que Dios tiene. Cuando alguien es religioso en la iglesia, no hay mayor diferencia. Usted ve un hermanito aquí en la iglesia, muy santo, y usted ve uno de esos religiosos, y acá en la iglesia generalmente no hay diferencia. Uno puede hacer algo más que lo otro, ¿sí? Pero en su casa se ve la diferencia. En su casa, contaba un pastor amigo que un día fue a ministrar unos siervos de Dios y dice que la mujer dijo, pastor, yo me voy a traer el colchón y me voy a acostar a dormir arriba de la plataforma para que mi esposo me trate como trata a la gente de la iglesia. Y él dice, wow, ahí me di cuenta que la cosa no estaba muy linda. Porque muchas veces uno en la iglesia demuestra una cosa, pero en la casa todos lo conocen y saben qué clase de persona es. En la iglesia es todo amor y cordialidad, pero en su casa es medio áspero, malhumorado y guay, nadie lo quiere mucho. Acá yo sé que no hay ninguno de esos, pero le cuento porque sé que muchos me están viendo por internet. Pero de acá sé que de esos no hay ninguno, gracias a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y encima son mentirosos. ¿En qué se diferencia un grupo del otro, de aquellos religiosos? Y en que unos quieren aparentar que son cristianos, pero lo que los identifica es la desobediencia a Dios, ¿sí? Maquillan su cristianismo para que parezca impecable, pero la religiosidad es ese camino ancho de multitudes, en el cual muchos van por ahí. Y muchos eligen el camino de la religiosidad como para limpiar culpas, ¿sí? Y poder estar cerca de Dios. Pero déjeme decirle lo que le dije al principio, esa asociación no le da la ganancia, la entrada al cielo. Amén. Entonces necesitamos saber si estamos en ese camino, ¿sí? de multitudes, donde parece que todo lo que están haciendo los demás está bien, para poder identificar, aunque me cueste y sea difícil ir en contra de la corriente, ir por la avenida Florida, la calle Florida, ahí peatonal, en un horario pico donde todos caminan para el lado de Retiro y vos querés ir en contra y vos decís, te cuesta, porque ya todos se van apurados para su casa y vos querés ir a pasear y a mirar vidriera y ya se te complica esa hora. Esto es lo que nos pasa, ¿sí? ¿Cómo podemos
saber si no somos religiosos o si somos religiosos, ¿sí? O mejor dicho, vamos a ver cómo no ser un religioso. ¿Cuánto quiere saber ser un religioso? Lo mejor es saber no ser un religioso para no ser uno de ellos. Amén. Dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto lo enseñamos como primera clase en el ABC para que uno pueda entender el fundamento que uno debe tener, que es Cristo, no es la religión. Y cuando dice, dos hombres edifican casa, uno sobre la roca firme, viene viento, lluvia, ímpetu, corre el agua y esa casa permanece firme. Y el otro edifica la misma casa sobre la arena y vienen las mismas condiciones climáticas, viento, lluvia, agua que corre con ímpetu y esa casa se deshace. Una está bien edificada y la otra mal edificada. A este hombre que edificó sobre la roca lo compararé a un hombre prudente y sensato. Alguien prudente es alguien obediente. Alguien prudente es cuando le decís, mira, si salís con el auto no tomes. Un jovencito le diste el auto por primera vez, si salís con el auto no tomes. No cargues amigos arriba del auto. No andes rápido. Y vos decís, volvió a casa con el auto sanito. Porque es alguien sensato y prudente, es alguien que obedece. El insensato y el imprudente toman poco el consejo que se le da y es una persona que desobedece, posiblemente te llame a la madrugada para que vayas a buscarlo al hospital, porque se pegó un palo. ¿Sí? Con el ejemplo del auto. Cuando nosotros entendemos la importancia de poder ser prudente y edificar correctamente, o ser insensato y edificar incorrectamente. Para edificar nosotros tenemos materiales, ¿sí? Como la palabra de Dios. Eso nos va a edificar. La oración en lengua. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo y comienza a orar en lengua, y usted empieza a practicar la oración en lengua, le va a dar edificación a su vida. Dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Usted no va a entender, pero su vida va a ser edificada y usted va a tener madurez espiritual. Aunque no le entienda, pero usted se va a dar cuenta que ahí viene crecimiento y viene madurez. El testimonio de milagros lo va a edificar. Cuando usted vea que Dios aconteció un milagro allí sobre su vida, que Dios aconteció un milagro sobre su oración, que Dios respondió con milagro en ciertas circunstancias, eso lo va a edificar. Porque usted no está confiando en nada de esta tierra, usted está confiando en ese Dios y eso lo va a edificar. Y usted va a andar fuerte. ¡Oh! Se me pasó el dolor de cabeza cuando oré. ¡Ah! Se me pasó el dolor de muela cuando oré. ¡Ah! Y ahora que deja que venga el cáncer, que voy a orar por el cáncer porque sé que Dios va a responder. Eso me está edificando, me está haciendo fuerte. Está poniendo fundamento de lo que la palabra dice y yo estoy entendiendo que esa palabra no es mentira, sino se está cumpliendo en mí. Y cuando yo creo que lo dije el otro día en la escuela, las alumnas que estuvieron conmigo allí en la escuela, vos tenés dos personas arriba de un andamio, José que es albañil allí, y le alcanzás una pila de ladrillo y le alcanzás un balde de mezcla y tenés otro en el andamio del otro lado y este agarra la mezcla, pone sobre la pared y apila y va pegando ladrillo y pone la mezcla y dice alcanzame más y le alcanzan otro balde y este va edificando. Y el otro le dan el balde y le dan los ladrillos y pasa un perro y le tira un ladrillazo al perro y pasa otro allá y tira otro ladrillo más lejos para no trabajar y la mezcla tira las cucharadas para atrás y este sigue levantando pared y este sigue jugando con la mezcla y el ladrillo. A los dos se le dio los mismos materiales, uno edifica y el otro no. Esto nos pasa con nuestra vida cristiana. El pastor les está predicando aquí y les da el mismo mensaje a todos.
A uno le entra por aquí, le sale por allá y sigue haciendo cualquier cosa. Simplemente porque no puede obedecer. Y el otro obedece y crece y se edifica. Y este recién vino y mira cómo está. Está obedeciendo y está creciendo. No tiene privilegio. Acá no ponemos a lo más lindo, no ponemos a lo más bonito. Acá el que se edifica, crece. El que no se edifica, no crece. Dios dice, como piedras vivas, ir edificándose, edificándonos nosotros mismos como piedra viva. O sea que los materiales, Dios nos va dando los mismos materiales a todos. Yo me edifico en obediencia y el otro va desechando los materiales que le son dados. Amén. Para crecer tenemos que saber qué hacemos con los materiales que tenemos para edificar. Si recibimos los materiales y no los utilizamos, eso nos va a traer derrumbe en vez de edificación. Cuando nosotros, ¿por qué? Porque acá se cumple lo que dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si te dimos el mismo balde de mezcla que este, no fue otra mezcla. Te dimos los mismos ladrillos que este, no fueron otro ladrillo. ¿Cómo este edificó y vos no? Si se te dio para hacer las cosas y no las estás haciendo, te va a ser contado por pecado. Amén. Jesús edificó a sus discípulos durante unos 3 años. Caminó aquí en la tierra con sus discípulos. Y Él los fue edificando. Le dijo, vengan conmigo a orar. Vayan al otro lado que yo los alcanzo. Les apareció caminando por el agua. Alguien dijo, quiero caminar por el agua. Vení, caminó por el agua. Les enseñó a parar la tempestad. Les enseñó a resucitar muertos, a sanar enfermos. Vio gente con hambre, le enseñó a compartir la comida, a multiplicar la comida. Le enseñó, los estuvo edificando. 11 fueron edificados. 1 amó más el dinero que la edificación que se le iba a dar. Ese que amó más el dinero que la edificación que se le iba a dar, terminó por el camino ancho en el infierno. Era Judas. Todos conocen la historia. ¿Y cómo si se les dio el mismo material? Los 11 estaban juntos, los 11 compartían la cena con él, los 11 se divertían, los 11 escuchaban cómo hacía milagros, vieron cuando él hacía todo lo sobrenatural que tenía para estar operando allí. Pero uno no recibió edificación. Cuando hay testimonio, nosotros crecemos en la fe. Cuando hay dificultades, oramos y nos fortalecemos. Ahí usamos. La fe crece, nuestra vida espiritual crece. Cuando necesitamos un consejo, buscamos en la palabra, buscamos alguien maduro en la fe y seguimos creciendo, seguimos sus pasos en obediencia y eso va dando crecimiento. ¿Con qué vamos creciendo? Con los materiales. Palabra, oración, intercesión, ayuno. Ahí vamos creciendo. Vamos recibiendo lo que Dios nos va dando y vamos creciendo. Yo no sé qué puedo crecer, qué me puedo comprar, qué libro, a dónde puedo ir. Si el Señor tenés todo. Acá tenés una apertura, acá tenés escuela de crecimiento, tenés oración a la mañana, tenés reuniones para estar, tenés célula, tenés casa de paz, llevamos bendición y paz a tu casa. No sé qué más querés. Para mí no me dan oportunidad, pastor. ¿Qué querés? ¿Que agarrame una canchita de fútbol y a jugar la pelota acá también? Tenés de todo. Tenés lugar para ir creciendo. Tenés materiales para crecer. Edificate. Andás poniendo fundamento sobre fundamento y vas a ir creciendo. Cuando un religioso tiene un problema, dice, no, está todo bien, no, está todo bien, no, yo me arreglo, yo la manejo, yo la piloteo. Porque es un religioso. Cuando un cristiano está en problema, dice, mira, no soy perfecto, sé que me falta, pero estoy esforzándome por crecer. Me estoy esforzando por crecer.
Sé que no soy perfecto, todavía estoy luchando, pastor. Estoy ahí, me cuesta esto, me cuesta el otro. Pero estoy, ahora el cristiano, no, está todo bien, está todo bien. No, no, no pasa nada, no. Pero ¿querés que hablemos? No, no, está todo bien, todo bien. Bueno, seguí nomás. El diablo va a usar la culpabilidad para alejar a los cristianos del propósito divino. Siempre va a estar usando eso. Va a hacer que hagas macana, como sos religioso y querés tapar la macana, el diablo te va a culpabilizar y te va a ir sacando, se va a ir infectando. Mateo 8, 1 al 3, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. La lepra en la Biblia nos habla del pecado, significa pecado. Y la lepra aparece como una mancha y se extiende sobre todo el cuerpo sin causar dolor. La carne se pudre, comienza a causar mal olor y termina por matar a la persona. Ese es el proceso que la lepra hace físicamente en una persona. El pecado hace exactamente el mismo proceso. Hay gente que sabe que está haciendo las cosas incorrectas y que eso que está haciendo mal no lo puede dejar de hacer, no puede evitar sentir placer por ese pecado. Pero eso lo va manchando cada vez más, empieza a largar feo olor. Y sabe que a veces los de afuera no se dan mucho cuenta, pero él se da cuenta que tiene feo olor, entonces se va alejando. ¿Vieron? Y se va alejando porque tiene feo olor. Y vos decís, ¿por qué se aleja este? Porque él se da cuenta que tiene feo olor. Y cuando se dio cuenta, lo mató. Ese es el proceso que el pecado hace. Pero cuando hay alguien que no es religioso, se siente limitado, se siente que ya no puede pilotearla más, es sincero delante de Dios y le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Dios le dice, yo quiero ser limpio, y lo que era tu debilidad pasa a ser tu mayor fortaleza. Aquello que era tu debilidad pasa a ser tu mayor fortaleza. Simplemente por obedecer y presentarte sincero delante de Dios. La palabra sincero viene del original sincera y habla de aquel alfarero que hacía una vasija. Y cuando esa vasija, el barro se resecaba mucho y se agrietaba, esa vasija no servía para ponerle líquido adentro porque ese líquido se perdía. Pero para poder venderla, se enceraba toda esa vasija, quedaba bien encerada y brillosa y la cera tapaba las grietas. Pero cuando esa vasija empezaba a ser usada, se resecaba esa cera y volvía a perder líquido otra vez. Para que algo sea buena, una vasija sea buena, tenía que ser sincera. No tenía que tener grietas, no tenía que tener cosas que hagan perder lo que recibía. Muchas veces los materiales que Dios nos da para edificar, por esas grietas que nosotros permitimos a través del pecado, se van siendo. Y nosotros no permitimos crecer con aquello que tuvimos para edificarnos. Y ahí se va perdiendo. Y lo que Dios nos está pidiendo es que seamos sinceros, que no tengamos grietas, que no tengamos rupturas donde lo que Dios quiere depositar en nosotros se pierda. Yo no sé si usted pudo entender esta palabra en esta noche, porque lo que Dios quiere es hacer que usted sea edificado y que usted crezca. Edificación y crecimiento. Usted es edificado con lo que recibe, con lo que de aquí le damos, con la palabra que le entregamos, con el proceso de crecimiento que tenemos para darle. Pero usted es el que tiene que recibir todos esos materiales para crecer. Amén.
Hay gente que se le entregan materiales para hacer su casa y tiempo después va y dice, ¿qué hiciste con los materiales que están? Ahí están los chicos jugando con las chapas, los ladrillos, hicimos la cucha al perro. ¿Y tu casa? Ay, todavía me entra frío, no la hice. Se le entregaron los materiales, pero ellos no crecieron con los materiales que se le dieron. Acá tenemos materiales para que usted crezca, sea edificado. Es su responsabilidad. Conclusión, seamos sinceros delante de Dios para que Él obre en cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos siendo edificados, tomemos la decisión de crecer. Yo quiero orar en esta noche. Le invito a que cierre sus ojos. Si Dios habló a su corazón en esta noche, si quizá usted estaba permitiendo que haya grietas en su vida por el pecado, por sus actitudes, por su negligencia, por su desobediencia, usted no estaba creciendo. Tenía materiales para edificar, pero usted no estaba creciendo. Haga un pacto con Dios hoy y diga, Señor, me propongo en mi corazón a crecer. Tú quieres que sea edificado. Déjame ser como esos 11 discípulos que en mayor o menor medida tuvieron un crecimiento. No todos vamos a tener el mismo crecimiento, pero déjame que te diga que no es porque haya limitación en los materiales que se te entregan, sino es por tu disposición a crecer. Disponte como ellos a crecer. No seas como Judas, que el amor o la ambición por algo te alejen del camino. No dejes que la religiosidad te lleve por ese camino ancho que te lleva a la perdición. Esfuérzate por ir por ese camino angosto que te lleva a vida eterna. Padre, yo quiero orar en esta noche por cada uno de aquellos que han recibido esta palabra, aquellos que nos están viendo por internet y han recibido esta palabra y usted quiere ser edificado. Busque un lugar donde se le dé materiales. Busque la palabra, busque en oración, busque en ayuno, busque una iglesia, busque una congregación donde estar, donde usted pueda alimentarse, donde usted pueda tener materiales. Y disponga su corazón a crecer. Esté en una actitud de obediencia, de sumisión. Haga que los frutos del Espíritu Santo sean desarrollados en usted. Y rodéese de una atmósfera que lo ayuden a crecer. Padre, yo oro y bendigo a cada uno de aquellos que hoy dicen, entro en el proceso de crecimiento. Voy a tomar cada material. Me voy a disponer a leer la palabra. Me voy a disponer a crecer. Me voy a disponer a buscar el Espíritu Santo, una llenura total y constante para ser edificado. Voy a disponer mi corazón en obediencia a cada consejo de las personas maduras, de aquellos que me ministran. Voy a buscar ese crecimiento. Padre, yo bendigo a cada uno de aquellos que hoy están aquí, cada uno de aquellos que me están escuchando. Y declaro sobre ellos una nueva temporada de crecimiento y madurez espiritual, donde cada uno de ellos entra en este proceso de edificación constante y de crecimiento. Padre, bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús y te doy gracias por sus vidas. Amén y amén. Adórele a Dios. Adórele a Dios. Adórele.